diciendo que Jessie es nuestra área de producción, que normalmente no se ve, pero usted sabe que es quien nos trae muy cortitos. Así que nos indica que se está conectando en este momento Larry. Ya ando por aquí, muy buenos días. Larry, ¿cómo estás? Buenos días. Perfecto. Qué gusto. Gracias, ¿cómo estás? Pues ya estaba preocupado porque dije, yo no tengo ni la más remota idea del tema de Larry. Y pero no, ya sé que aquí estabas con nosotros, Larry. Muy bien. Larry, bienvenido. ¿Cómo estás, Héctor Loredo? Un gusto verte de nuevo. Igualmente, Héctor, ¿cómo te ha ido, Muy bien, gracias a Dios. ¿Y a ti? Muy bien, muchísimas gracias. Y gracias por la invitación. No, al contrario, sabemos que tienes una agenda súper apretada. Te agradecemos muchísimo que te hayas dado el tiempo de estar con nosotros en esta ocasión, Larry. No, al contrario, muchísimas gracias. Y siempre un placer platicar con ustedes, con la industria petrolera, ¿no? Y ustedes los expertos en el talento, ¿no? Y en el capital humano. Entonces, pues creo que va a ser una discusión muy interesante. Muchísimas gracias, Larry. Pues bueno, me presento para los que no me conocen aquí en esta webinar. Yo soy Héctor Loredo, estoy como presidente de la asociación. Que con todo gusto y con todo el honor presido. El día de hoy tenemos el día cierre y vamos a cerrar con un broche de oro. Tenemos el tema de relación bilateral México-Estados Unidos en la industria petrolera, pero para ello las presentaciones y las credenciales le paso el micrófono a Jorge Albiz para que nos pueda dar el honor de la presentación de la. Muchas gracias, Héctor. Antes de pasarle el rol a Ana, que también es el equipo de vicepresidentes. Sí quiero de verdad agradecerte, Larry, y agradecerles a todo el equipo, a toda la gente de la industria petrolera que nos acompañan, que en este tema normalmente vemos esta relación tal vez de una forma como que en vidas paralelas, y a algunos les gustaría verlos con puntos encontrados, que son los que generan tensión en las opiniones de países, de personas, de familias, de vecinos. Y cuando esas posiciones encontradas se genera esa energía, pues hay mucha tela de dónde cortar, y entonces todo el mundo platica y muchas cosas hacia allá. Entonces, este es un tema de verdaderamente que lo que está en juego no es la relación en sí, sino el producto de la misma. Y de eso justamente nos va a hablar Larry, que es un experto, mi reconocimiento, Larry, porque aborda este tema desde distintos ángulos, con distintos personajes, con distintos intereses, y de alguna manera, no solamente para la industria petrolera, sino para cualquier estadounidense o mexicano que escuche a Larry, se va a llevar una sorpresa y una opinión muy interesante. Así que, Larry, bienvenido, y quiero de verdad no solamente hablar de ese tema de Larry, sino decirle a Ana, que es también del equipo de vicepresidentes, que nos ayuda a describir, a que les presente formalmente a Larry. Así que, por favor, Ana. Gracias, buenos días a todos, y gracias a todos por estar aquí. Como bien comentó Héctor, este es el día de cierre, y bueno, pues no faltaba más que cerrar con broche de oro con la presentación de Larry. Y bueno, bienvenido Larry también, buenos días, y les quiero platicar un poquito de quién es Larry, entonces, para ya poder pasar con su ponencia. Bueno, pues Larry es un líder de opinión, el más influyente en la relación bilateral México-Estados Unidos, y por sus méritos fue considerado como candidato embajador de los Estados Unidos en México. Actualmente cuenta con 2 doctorados honoris causa por sus esfuerzos en el tema migrante y otros temas de la relación bilateral. Él es presidente de la Comunidad Americana en México, junto con el embajador de los Estados Unidos en turno. Representa a 2 millones de americanos, todas las empresas americanas y las ONG estadounidenses. En el ámbito profesional, es director general en América Latina de DHR Internacional y una de las firmas globales de búsqueda de ejecutivos más grandes del mundo. En ella ayuda a directivos y empresas a conocerse y a trabajar juntos. También ha sido director general en México de diversas empresas transnacionales. Asimismo, por 11 años consecutivos, estuvo en el consejo directivo y posteriormente fue nombrado CEO de la American Chamber of Commerce, representando a la inversión norteamericana. Medios nacionales e internacionales reconocieron la labor de la Cámara al ser propositivo y a favor de la inversión. Siendo líder de la Cámara Americana, tuvo gran trascendencia al apoyar iniciativas y reformas de leyes,
así como siendo crítico de ellas sin perjudicar a México y a sus inversionistas. En el 2005, reunió 3 candidatos presidenciales, a López Obrador, a Madrazo y a Calderón, hazaña que ningún otro organismo logró antes o después. Tiempo antes fue director general de hoy American Airlines, alcanzando esta posición a los 24 años de edad. Ya como director general, fue electo como primer vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransportes y estuvo en el Consejo Directivo de la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales en México, y ahora funge como vicepresidente de esta confederación. Es profesor de la Universidad Anáhuac y también es parte del consejo de su facultad. De igual manera, escribe columnas para el Reforma, Expansión y Forbes, y ha aparecido en las primeras planas de los periódicos nacionales en varias ocasiones, y también ha sido invitado a hablar en radio y en televisión en innumerables veces. Larry, bienvenido y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ana, te lo agradezco por la introducción, y un agradecimiento muy particular al presidente Héctor Loredo, también agradecido, al igual que tus palabras, Jorge. Muchísimas gracias. La verdad, un gusto estar aquí con ustedes y platicar un poco de la relación bilateral y uno de las industrias más pujantes que pueden ayudar a que México se recupere de una forma muy rápida de esta crisis actual en la que se está viviendo. Es sin duda la industria petrolera. Hace unos minutos estaba yo conversando con Luis Niño de Rivera, que es el presidente de la ABM, de la Asociación de Bancos de México, y decíamos, la industria petrolera verdaderamente puede ser un parteaguas en la dirección que va la economía mexicana hoy en día, y creo que ahí es donde juega la relación bilateral de una forma frontal. Definitivamente la industria petrolera, nada más en estos tiempos, ¿no? Han venido invirtiendo más de 1.500 millones de dólares en México. Creo que hay una gran expectativa de lo que se ha venido haciendo con los contratos de exploración y extracción que ya existen en el mercado, ¿no? Particularmente uno que yo he hablado públicamente es el de Talos Energy, el famoso Zama, ¿no? En las costas de Tabasco, que naturalmente, pues ya al ver Pemex y al ver la Secretaría de Energía, que tiene un potencial impresionante del tamaño probablemente de Cantarell en los 80s, pues ya hay un interés de parte del gobierno, de trabajar, ¿no? y de explotar pues este particular yacimiento. Ahora, en cuestión de la relación bilateral y la industria petrolera, yo creo que hay un gran ejemplo, y ese es que en el TEMEC, en el tratado que acaba de entrar en vigor el 1 de julio, la industria petrolera, ahora sí, a diferencia del Telecán, sale a relucir, porque nos acordaremos en aquellos momentos cuando estaba George Bush todavía papá como presidente de Estados Unidos, estaba el primer ministro Mulroney, estaba el presidente Carlos Salinas de Gortari. Uno de los preceptos particulares que le dijo el presidente Carlos Salinas de Gortari a George Bush, que obviamente por todo lo que hacía él en Texas y tener su casa en Texas, le dijo: el tema de petróleo, pues es un tema igual del de energía, es un tema que no vamos a poder abordar en el Telecán. Y así fue, el tema energía siguió siendo tabú hasta esta última reforma energética hace un par de años, en donde se modificó en gran medida, particularmente para permitir que los privados y la inversión extranjera pues pudiera venir a invertir de una forma clara y de una forma directa en el sector. Yo creo que ese es un importante cambio en la nación, primero porque, no se lo tengo que decir a ustedes, pero la industria petrolera verdaderamente en términos generales estaba muy atrasada. Algunos lo comparaban casi como Corea del Norte en lo atrasado que estaba el sector petrolero y energético en México. Y lo que vino a hacer la reforma energética es verdaderamente hacerle un ascenso a México en cuestión de la misma industria. ¿Por qué? Porque naturalmente el gobierno
mexicano pues no tenía ni tiene la capacidad para invertir las grandes sumas de dinero que se requieren para invertir en exploración y en extracción, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, estos 106 contratos que se han venido dando a partir y a raíz de la reforma energética, pues van a representar muchísimos logros y muchísimo avance en el sector, particularmente del sector petrolero y el sector de energía. Creo yo que parte de un problema importante, y entiendo fue parte de la promesa que se hizo en ese momento por parte del gobierno del presidente Peña Nieto, fue prometer que la gran cantidad de explotación y de extracción que se iba a hacer iban a llegar prácticamente a los 4 millones de barriles. Creo que para ustedes y los expertos en el sector, cuando esto se mencionó, pues prácticamente se sabía que iba a ser pues imposible, ¿no?, llegar a esas cifras, pero definitivamente la reforma energética sí ha sido un parteaguas y ha sido parte de la discusión con el gobierno del presidente López Obrador, porque si bien la reforma energética ya se llevó a cabo, sí podemos ver ciertas áreas de preocupación con respecto hacia el sector. Primero, porque tienen los contratos prácticamente congelados. Digo, afortunadamente no se están revirtiendo ninguno de los ya otorgados, de estos 106 otorgados, o 111 si los consideran total, sino que no se están dando más y se están cambiando los actuales, ¿no? El tema de Talos Energy creo que es el ejemplo claro. Vimos cómo previo a la visita del presidente López Obrador a Washington, primero Pemex había prácticamente amenazado a Talos Energy de quitarle el contrato y cambiar las condiciones del contrato en forma arbitraria, ¿no? Y es por ello que esta misma queja se presentó a la Casa Blanca, se presentó al Departamento de Comercio y sí se abordó en la discusión que tuvieron los presidentes López Obrador y el presidente Trump. Vimos los resultados posterior a la visita del presidente López Obrador a Washington y ese fue claro, ese fue un mensaje muy diferente al que había presentado originalmente Pemex y fue un mensaje hacia Talos de querer trabajar conjuntamente para buscar una solución entre ambos, entre Pemex y Talos Energy, para continuar los proyectos. Porque claro está que de repente pues ya se dio cuenta el gobierno que este podría ser una gran oportunidad para la tesorería mexicana, pero sin duda también se dio cuenta que no lo pueden extraer sin el apoyo de una empresa y un consorcio extranjero por las mismas limitantes que tiene el gobierno. Entonces, en cuestión bilateral, sin duda el tema petrolero, el tema de hidrocarburos es un tema importante. Debo añadir que lo seguirá siendo y afortunadamente ya hay lenguaje en el TEMEC que habla del mismo sector. Es muy cierto también que Jesús Seade, cuando estaba en calidad de negociador, previo a ser subsecretario y negociador del TEMEC con Robert Lighthizer en Estados Unidos, empezaron un diálogo sobre este particular concepto y sí se logró modificar el primer planteamiento de Estados Unidos y de Canadá con respecto a la industria petrolera. Pero bueno, sin ello, de todas formas, creo que la reforma energética ha dado un avance importante a la nación. Sí nos preocupa, pues obviamente, los mensajes que ha venido dando el presidente López Obrador, no sin antes, no ha expresado ni lo ha dicho como tal, que va a revertir la reforma energética. Eso nos tiene pues, algo tranquilos, ¿no? Pero definitivamente sí hay una preocupación en el sector y ustedes probablemente me confirmarán también de sus mismas empresas aquí en México sobre hacia dónde va el gobierno del presidente López Obrador y no nada más en el sector
de hidrocarburos, sino energético en su totalidad y también en general en atracción de inversión. Yo le he platicado con el canciller, con Marcelo Ebrard, la preocupación particular de los inversionistas con respecto a medidas que se han tomado, que han venido preocupando a la inversión, no nada más en el sector energético, que claramente es preocupante, sino también en otros sectores, como lo vimos con el tema del plebiscito en Mexicali, con la cervecería de Constellation Brands. Lo he platicado con su director general, con sus vicepresidentes, y es claro que el gobierno federal no tenía por qué rescindirle los contratos y los acuerdos y los permisos que ya tenía Constellation Brands y que ya había invertido más de 900 millones de dólares. El pretexto fue el agua, como muy bien apuntaron los directivos de Constellation Brands, estaban dispuestos inclusive a traer el agua de la frontera con Estados Unidos, o sea, del lado norteamericano, y aún así se permitió que el plebiscito continuara y que le diera viabilidad a algo que técnicamente era inclusive ilegal. Entonces, este tipo de señales, y Alfonso Romo, que ha estado tan involucrado en el sector energético, lo entiende claramente, ¿no? Hemos visto cómo él ha intentado imprimir en el presidente López Obrador pues que este tipo de señales perjudican a México porque preocupan a los inversionistas, porque hace que los inversionistas piensen dos veces antes de invertir en México, particularmente porque a los inversionistas no les gusta ni es justo que les cambien las reglas del juego una vez iniciado el mismo, ¿no? Y creo que el mejor ejemplo en el sector de hidrocarburos, pues sin duda es el de Talos Energy en las costas de Tabasco. Entonces, pues estos ejemplos son importantes de detallar porque no es por nada que los inversionistas están un poco más renuentes de crear fuentes de empleo y de invertir en México por estos mismos ejemplos que yo les vengo dando, más otros tantos que se han venido sumando, y ese es donde existe entonces la preocupación de los inversionistas norteamericanos, particularmente en México. En alguna discusión y plática que tuve con nuestro embajador, con Christopher Landau, que por cierto es el presidente honorario de la comunidad americana, con quien trabajo muy de cerca, inclusive cuando lo invité a una plática con la CONCAMIN, con la Confederación de Cámaras Industriales, el mismo embajador Landau fue muy claro, los medios lo tomaron inmediatamente, que él decía pues que si le preguntara a un inversionista serio si debería de venir a México y si era bueno venir a México, pues que él no podría decirle que sí era bueno y que sí iba a estar seguro aquí su inversión. Entonces, preocupante porque que esas palabras vengan de un embajador, pero que verdaderamente sea lo que él cree, pues manda una señal al gobierno mexicano que hay que cambiar las formas definitivamente, porque sí mandan señales mixtas a todos los inversionistas. Vimos a un presidente López Obrador en la Casa Blanca muy moderado, ¿no? En lo particular me gustó mucho el mensaje que dio el presidente López Obrador sobre integración regional, y como se lo hice patente al director general de Estados Unidos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, el mensaje fue muy atinado, pero a veces no concuerda ese mensaje que dio ante el presidente Trump con el verdadero mensaje de lo que está sucediendo en México en el sector. Ahora, yo creo que si vemos hacia futuro, a pesar de que hay ciertos retos y ciertos obstáculos que habrá que sobrepasarse, y que el presidente López Obrador le quede claro que la inversión es necesaria y que no hay forma de cerrarle la puerta a la inversión en el sector petrolero, en el sector de energías, pues definitivamente no quedará de otra, ¿no? Y es un sector que puede apuntalar el comercio bilateral de una forma contundente, ¿no? Hoy en día el comercio bilateral ronda en los $600,000 millones, que es una cifra enorme, nada despreciable.
claro, una envidia a la mayoría de las economías del mundo, porque pues estar tan cerca de la economía más grande del mundo, que es Estados Unidos, que representa una cuarta parte de la economía global, pues obviamente es envidiable de la mayoría de las naciones en el planeta. Pero la realidad es que esto también ayuda para que México tenga políticas mucho más conservadoras y mucho más amigables al empresario, a la inversión. Y si algo es muy cierto es que el presidente Trump sabe que para el crecimiento de esta particular industria, es una industria que necesita de proyectos en el extranjero. A diferencia a lo mejor del sector automotriz, donde los trabajos se los pelea México y mismo Estados Unidos, al presidente Trump le gustaría ver que muchas plantas que hoy en día están en México estuvieran en Estados Unidos, pero el sector petrolero es muy diferente. ¿Por qué? Porque estos no son trabajos que se pueden desarrollar en Estados Unidos. Claro, está en el Golfo de México y particularmente del lado norteamericano, pues hay una gran cantidad de proyectos de exploración y extracción del mismo, del lado norteamericano, pero bien se sabe, y el presidente Trump, uno de los sectores particulares de interés es el sector de hidrocarburos, bien se sabe que México puede ser una gran potencia mundial si se desarrolla bien este sector. Ahora, lo importante también de notar es que, y es de cierto modo preocupante, es cómo se está tratando de atar un tema de corrupción llevado a cabo por el ex director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, y el tema de la reforma energética como tal. Como que pareciera que se está buscando un hilo conductor para poder apuntalarle a la reforma energética que fue hecha de una forma ilegal y en contra y en perjuicio de los mexicanos. Eso sí es preocupante, sí hemos visto ese hilo conductor en las últimas semanas, en cómo se ha venido manejando el tema de Emilio Lozoya, y esperamos que no continúe así esa discusión, porque pareciera que ese lenguaje está creando una llamarlo de alguna forma, una contrarrevolución a la reforma energética celebrada ya y autorizada por el Congreso. Entonces, creo yo que los 20 países del mundo que hoy están participando en proyectos en México, muchos de ellos representados obviamente a través de la AGIP, definitivamente son una presión importante. No obstante, pues Estados Unidos, siendo el socio comercial principal de México, será el que mayor presión ejerza sobre la protección de la industria petrolera, pero definitivamente también el TEMEC y los otros 19 países que hoy invierten en México, pues no se quedarán callados tampoco. Y ahí es donde, por eso hemos visto una línea muy fina de no hablar jamás sobre cancelar contratos ya existentes que se han venido dando a raíz de la reforma energética o de cambios importantes hacia la industria petrolera. Particularmente también el gobierno mexicano y Pemex, al igual que CFE en este caso, están bastante maniatados por la falta de recursos simplemente, ¿no? Y creo que el mismo director general de Pemex, Oropesa, se ha venido dando cuenta pues que no hay mucha tela de donde cortar, ¿no? Pemex tiene un grave problema de financiamiento, que es obviamente claro ante los mercados internacionales, y por eso la deuda de Pemex se ha venido depreciando de una forma muy importante, lo cual también afecta al rating de México como país, pero también se ve que claramente pues tampoco Pemex tiene la capacidad tecnológica o la capacidad humana para poder llevar a cabo con éxito muchos de estos proyectos, ¿no? Entonces creo que esto pues causa de cierta forma causa de cierta forma una verdadera coyuntura para el gobierno mexicano, una verdadera coyuntura porque
porque la realidad es que no puede hacer mucho Pemex. Si se revirtiera la reforma energética, pues prácticamente estaría congelada la inversión en el sector. Y entonces sí, pues nadie gana, ¿no? Y creo que esto ha sido claramente discutido con Rocío Nale, que a veces muchos nos hemos cuestionado exactamente qué tanto conoce a profundidad el sector y entiende las dinámicas del sector, la Secretaria de Energía. Pero bueno, pues a fin de cuentas es hoy la que está a cargo de la misma Secretaría, sin menospreciar que particularmente en el sector energético, en la industria energética y en el sector en su totalidad, muchas veces el rol que juega el director general de Pemex y el director general de CFE rebasa la importancia crítica que tiene el mismo secretaria de Energía. Entonces, regresando al tema de la relación bilateral México-Estados Unidos en la industria, sí hay focos amarillos de orden María, no necesariamente focos rojos. Creo que también la lección que nos dio o que dio el tema del manejo de Talos Energy es que el gobierno sí ha reconocido que no puede sola. Y eso yo creo que es muy importante y es una muy buena señal para muchos de ustedes que han invertido en México y algunos de ustedes que son empresas mexicanas. Pues es una muy buena señal porque entonces el gobierno mexicano está reconociendo la importancia estratégica que tienen las empresas extranjeras en México. Particularmente en lo que a mí me concierne, las empresas norteamericanas. Creo yo que muchas que están más involucradas, por ejemplo, en lubricantes y en otras etapas de la industria, pues seguirán haciendo lo que están haciendo hoy en día, ¿no? Los que están en aguas profundas, pues son todavía de preocuparse, aunque claro, las ganancias que les puede dar explorar particularmente en el Golfo de México aquellas empresas que estén dispuestas a arriesgar su capital, pues puede ser bastante interesante. Entonces no necesariamente vería que los casi 110 contratos existentes muchos se echen para atrás, al contrario, yo creo que continuarán invirtiendo, pero sí para nuevos contratos, que obviamente no los está dando la Secretaría de Energía, pues están congelados y de todas formas, como hemos visto en diferentes rondas, hay escepticismo de los inversionistas en el sector petrolero hoy en día con respecto a las políticas públicas que se han llevado a cabo en los últimos años. Con eso dicho, si te parece bien, Héctor, me gustaría hacer una pausa ahí, poder y tener la oportunidad de escuchar a alguno de los socios de la asociación y poder contestar las dudas que existan. Muchísimas gracias, Larry, sí, con todo gusto. Muy interesante todo lo que nos has dicho hasta este momento. Sabemos que todo lo que nos comentas viene de primera mano. Entonces, definitivamente los escenarios ha sido como una montaña rusa, por así decirlo. Cuando parece que todo está viento en popa, luego de repente vienen algunas variables y pues nos golpean un poquito y luego vuelve la recuperación. Sin embargo, pues todos estamos aquí en esta industria tratando de aportar el día con día, ¿no? Y esperando que las cosas se sigan dando muy bien y se siga esa línea y ese respeto que hay y que siempre ha habido entre México y Estados Unidos referente al tema de los acuerdos, ¿no? Precisamente. Por aquí, Paola, tendríamos algunas preguntas. ¿Nos pudieras apoyar, por favor? Sí, claro. De hecho, aquí estaba justo revisando algunas. La primera que tengo es ¿cuál es el mejor escenario de la relación bilateral y cuáles son sus beneficios? ¿Y cuál es el peor escenario? Pues la realidad es que si no hablamos particularmente del sector petrolero, creo que la relación bilateral pues tiene muchos ejes.
diferentes ejes, hasta inclusive en el tema comercial, ¿no? La relación México-Estados Unidos, particularmente en el enfoque norteamericano, es muy relevante. México se convirtió en el 2019 como el socio principal de la economía más grande del mundo, o sea, de Estados Unidos, dejando atrás a China, dejando atrás a Canadá, y eso no es un logro menor. La realidad es que el comercio que Estados Unidos tiene con México va creciendo y realmente pues uno de los propulsores principales continuará siendo la industria petrolera sin duda. Esperemos que así lo vea también el presidente López Obrador y su administración, porque definitivamente el sector es clave en el crecimiento de México. Nosotros hemos pronosticado en la comunidad americana que yo presido que pudiera crecer la relación comercial existente, que hoy ahonda en los 600,000 millones de dólares, así en 5 años crecer a casi $1 trillón. Entonces no es una cifra menor, al contrario, es una cifra enorme que provocaría que en México pues hubiera muchísimo más empleo, hubiera en México mucho más inversión y obviamente crecimiento de empresas de todo tamaño, y eso es particularmente importante. Peor escenario, la realidad no lo veo ahí. Creo que definitivamente la actual economía de México ha provocado una situación en donde el gobierno federal va a tener todavía menos espacio para hacer cambios drásticos que hubiera hecho con una economía boyante, particularmente aquí hablando del sector y de la industria petrolera, que se antoja sería uno de los primeros cambios que quisiera, si pudiera, hacer el presidente López Obrador. Yo desde que lo conocí en el 2006, me acuerdo sentados tomando un café con él, con uno de los empresarios más importantes de Estados Unidos, y cuando era candidato en ese entonces Andrés Manuel López Obrador, y Andrés Manuel nos decía a él y a mí que en todo trabajaría con la iniciativa privada norteamericana, excepto que jamás trabajaría con el sector de hidrocarburos y cambios en el mismo. Entonces, sí es algo que yo sé que es muy cercano al presidente, es muy arraigado, aparte de su ideología de el petróleo es de los mexicanos, ¿no? Obviamente, hablando con ustedes, pues entendemos que es mucho más complejo que esa sencilla frase, porque pues el petróleo de los mexicanos, mientras no se extraiga, pues no es de los mexicanos, ¿verdad? Será del subsuelo, porque ni México puede aprovecharlo, ¿no? Entonces, pues creo que ese es uno de los factores, pero no veo ninguna situación que yo pudiera llamar fatalista, ¿no? En la relación bilateral. El 3 de noviembre en Estados Unidos, pues es un parteaguas importante si va a ganar el presidente Trump, que básicamente sería una continuación de las políticas actuales y de la relación actual con México, que yo creo que ha sido la relación bastante buena, o un cambio de timón, y entonces entraría entraría en enero, pero ganaría el 3 de noviembre Joe Biden como candidato. Ayer vimos el cierre de las campañas particularmente la convención republicana en la Casa Blanca con el presidente Trump. Entonces, lo que sí se antoja en los próximos meses para muchos de ustedes que les gusta la política es un momento muy intenso en Estados Unidos conforme a dos puntos de vista muy diferentes, que es el de Joe Biden y el de Donald Trump. Entonces, el tema político pues siempre está casado con el tema económico, porque pues obviamente los políticos son los que establecen las políticas públicas que a veces funcionan o a veces no funcionan para el sector privado, y yo creo que eso va a ser uno de los cambios que tenemos que ver a corto plazo, porque ya estamos hablando que la elección está a prácticamente 3 meses de distancia. Pues ese sí sería un cambio importante, inclusive para la industria petrolera mexicana.
Gracias, Larry. Tenemos otra que es la relación bilateral entre el gobierno de Trump y López Obrador es ahora cordial. En caso de que gane Biden las elecciones, ¿cómo anticipas que pueda darse esta relación entre los dos países? Y cómo persuadir al gobierno mexicano de la importancia de invertir en aguas profundas, tomando el ejemplo de Estados Unidos en aguas del Golfo de México. ¿Se podría dar una sinergia muy positiva en esta actividad entre los dos países? Para tomar la segunda pregunta, Ana, yo creo que definitivamente se podría dar una sinergia increíble entre los dos países de beneficio mutuo para las empresas norteamericanas como para el gobierno mexicano, porque aquí hay que entender, y a veces es lo que se confunde en la discusión petrolera, que no es el hecho de que una empresa extranjera sea de nacionalidad americana o de cualquier parte del mundo el que haga esa extracción o esa exploración que esté violando o violentando la soberanía mexicana, que muchas veces se confunde, sino al contrario, le está dando a ganar al pueblo mexicano pues miles de millones de dólares que no hubiera recibido de otra forma. Lo vimos con Cantarell en los 80, si no hubiera sido por Cantarell, la economía mexicana hubiera estado destrozada después del presidente López Portillo. Y creo que sí pueden existir grandes sinergias, no sé hasta dónde verdaderamente el presidente López Obrador lo quiera llevar, porque sí es un tema, como decía anteriormente, es un tema más ideológico por su parte que un tema económico o un tema lógico, ¿verdad? Porque la lógica sí te diría que hay que invertir en aguas profundas, te diría que México no lo puede hacer solo, que necesita de la capacidad técnica y la capacidad económica y la capacidad de recursos humanos de las empresas extranjeras para entonces hacer proyectos grandes en aguas profundas. Entonces se requeriría pues obviamente de la inversión extranjera. En la pregunta de la relación bilateral, si estuviera Biden en vez de Trump en la Casa Blanca, no es que retrocedería en mi particular punto de vista, sino es que viendo cómo fue la relación del presidente Obama con su vicepresidente Joe Biden en ese entonces, con el presidente Peña Nieto, y bueno, todavía le tocó al presidente Calderón. En ninguno de los dos casos, ni en el caso del presidente Calderón, ni en el caso del presidente Peña Nieto, la relación con Estados Unidos fue más que una relación bastante tibia, lo llamaría yo. O sea, no hubo grandes altercados, pero tampoco grandes beneficios hacia México. No hubo una gran discusión de progreso en la región, verdaderamente no se pensó ni en la región en el gobierno del presidente Obama. Entonces siento yo que ese sería un poco el tenor que se seguiría con el presidente Biden, sería de no mucho interés hacia con México, no de revertir nada de lo que existe hoy en día, ¿no? Sí ha habido una discusión de que en el TEMEC quieren poner más cláusulas ambientales, ¿no? Que yo siempre he sido del pensar que el Tratado de Libre Comercio pues lo que busca es mejorar condiciones comerciales y no debemos añadirle temas como medio ambiente, no debemos añadir temas como por ejemplo, medio ambiente, ni temas de seguridad, ni temas que no sean verdaderamente primarios en una relación comercial. No que no sean importantes, sino que no tengan un impacto, pero los temas de seguridad, por ejemplo, los temas ambientales, pues no deben estar adentro de un acuerdo comercial. Y creo que ese fue el gran error que cometieron los presidentes Fox y el presidente Bush cuando quisieron modificar el Telecán, que lo empezaron a llamar en los medios en esos años. Me tocó estar ahí en esa negociación cuando lideraba la Cámara Americana de Comercio y lo llamaban en los medios el Telecán 2.0, que después se pasó a llamar el ASPAN, el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte, y ahí es donde metieron el tema de seguridad con el tema de prosperidad y nunca tuvo verdaderamente mucha tracción hacia adelante el poder hacer eso. Entonces, eso yo creo que sería un poco de cómo yo vería los diferentes gobiernos
de Estados Unidos hacia con México. Gracias, Larry. Tenemos un par de preguntas más. Una es, ¿se ha desgastado esta relación bilateral por la cancelación de las inversiones, entre paréntesis, la parte de Constellations, y modificación a los contratos de compañías de generación? ¿Hay temor de impulsar nuevas inversiones? Buena pregunta. Yo no llamaría que se ha desgastado como tal la relación en términos generales. Sí ha habido preocupación en términos comerciales, ¿no? Lo que es muy real es que la relación en México-Estados Unidos es compleja y tiene muchos diferentes ejes, ¿no? Uno de ellos es el comercial, pero también hay otros ejes que son de gran importancia para Estados Unidos, como es el eje del tema migratorio, como es el eje de la lucha contra el narcotráfico, que tendría un impacto inmediato en Estados Unidos, como lo es el de, para México particularmente, el de importación de armas de procedencia de Estados Unidos. Entonces hay un sinfín de temas que conlleva la relación bilateral. Particularmente hablando de los temas que han aquejado en México, como el de Constellation, que muy bien apunta Sergio. Constellation inclusive ha sido bastante cauta en lo que le pide al gobierno mexicano. Aún no tendría la capacidad y tendría la razón, creo yo, en ganar en paneles internacionales, donde le podría costar a México 3 o 4 veces los 900 millones de dólares que ha invertido Constellation en la planta de Mexicali. Y obviamente eso es apetitoso para Constellation, pero Constellation ha buscado ser mucho más cauta, porque hoy en día pocos lo conocen, pero Constellation es el inversionista norteamericano más grande que existe en México. Entonces, como tienen otras inversiones, también quieren ser cuidadosos de no afectar a aquellas por tratar de sacar el tema de Constellation. Lo que es muy cierto es que sí existe cierta duda de la capacidad de México en respetar sus convenios, sus contratos, lo que preocupa particularmente las compañías de generación. Entonces, creo que México, si quiere continuar atrayendo inversión, particularmente en el sector de hidrocarburos, pues tendrá que modificar en gran medida el lenguaje que usa al respecto. Y ha venido modificándose, si tengo que admitir, la relación en particular del sector energético de Estados Unidos con México. A mí me tocó al principio de la administración estar justo en el Departamento de Energía con el entonces secretario de Energía, Rick Perry, y él me pedía que de una forma no diplomática, ¿no? Porque pues, el canal diplomático siempre había existido ahí, sino de una forma más amistosa, pues le ayudara para que el gobierno mexicano entablara discusiones trilaterales que se venían dando en el sector energético con anterioridad. Afortunadamente se volvieron a reanudar porque al parecer en ese entonces la Secretaría de Energía no entendía la importancia de estos encuentros trilaterales. Afortunadamente, posterior a ello, empezaron a abrir un diálogo y fue muy positivo, y ha sido muy positivo, y yo creo que mientras continúen las conversaciones, tanto del lado mexicano como del lado americano, eso es positivo para el sector que esperamos todos pues continúe creciendo en los próximos años. Ok. La siguiente es una pregunta mía, pero la voy a replantear. Hoy en día la principal fuente de energía para la industria es el gas natural. ¿Cuál es la situación de producción en México y cuál es la situación del mercado en Estados Unidos? Claro, el gas natural, ¿no? Y creo que es un sector particularmente importante también, ¿no? Y yo creo que muchas veces no tan sonado como el sector del petróleo, pero en realidad el tema del gas sigue siendo
vitalmente importante, ¿no? Y creo que gracias a la aprobación de la administración de Estados Unidos para particularmente el pipeline el Keystone y el de Dakota, pues permite conectar finalmente, diría yo, a Canadá, Estados Unidos con México, ¿no? Ha habido también en México varios temas ahí con el tema de los gasoductos, ¿no? Estaba pensando en el nombre en español, del pipeline, de los gasoductos. Hemos visto discusiones con TransCanada, ¿no? que ha sido uno de los principales inversionistas en el sector, como otros tantos sobre los mismos, ¿no? Yo creo que queda claro que la conectividad que hoy existe está muy retrasada y particularmente hacia la conectividad de los gasoductos hacia el sureste de México. Hay grandes oportunidades, pero lamentablemente permea este pensar en el gobierno de México que la energía, como se vino manejando el gobierno del presidente Peña Nieto posterior a la reforma, pues no era la más adecuada, ¿no? Y lamentablemente también pues entra ahí una serie de acusaciones de corrupción, que bien sabemos que con las empresas extranjeras pues rara vez van a encontrar algún tema de corrupción en este sentido, y eso hace que empantane de una forma pues muy central las discusiones del mismo sector, llámese de los que crean infraestructura para el sector, como los mismos que están en cualquier faceta de la industria energética. Estás en mute, perdón. Sí, perdón, muchas gracias. Claro. Bueno, pues creo que prácticamente son las preguntas que tenemos. La de Alfredo ya la contestaste hace ratito durante las anteriores. Y bueno, con esto queremos agradecer tu ponencia. La verdad es que siempre es muy grato recibirte. No es la primera vez que estás en esta asociación. Y bueno, le cedo la palabra a Héctor para que nos haga favor de ir cerrando y entregarte tu reconocimiento. Larry, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa. Yo en lo particular, no suelo ser una persona, y por mucho no pesimista, pero me dejaste mucho más tranquilo con esta con este webinar referente a la situación, las circunstancias que tenemos entre estos países hermanos, ¿no? Hay mucha información y mucha desinformación también en el aire aquí en el país, y definitivamente de repente ves alguna circunstancia sensible. Una de las más comentadas fue la de Constellations, definitivamente. Entonces pues a veces las mentes divagan y pues te imaginas de repente escenarios muy retantes, ¿no? Definitivamente muchísimas gracias por tu conferencia. Aquí ahora nuestras conferencias, pues nueva normalidad, pues estamos haciendo de manera virtual, dosificándola durante toda la semana precisamente por todas las actividades que tenemos cada uno de nosotros. Entonces sí fue muy puntual el tema de los ponentes que queríamos tener precisamente de primera calidad, y sobre todo pues el ponente que queremos tener para que pueda cerrar precisamente esta semana de asambleas de la asociación. Y pues bueno, pues definitivamente por decisión unánime, pues no, pues Larry es definitivamente el que puede cerrar perfectamente esta semana. Por aquí tenemos un reconocimiento virtual también para ti, donde Larry otorga el presente reconocimiento a Larry Rubin por su participación como ponente en el webinar Relación Bilateral México-Estados Unidos en la Industria Petrolera, siendo hoy 28 de agosto de 2020, que tuvo lugar pues en nuestra plataforma Zoom.
Te lo haremos llegar también, para que lo puedas ahí tener contigo, con todo gusto. Y no nos queda más que pues agradecerte, Larry, por tu valiosa ponencia y sobre todo por tener siempre esa puerta abierta para con nosotros. Sabemos que tienes agendas muy ajustadas, y eso pues la verdad es que lo tenemos muy presente y sin embargo pues siempre nos has apoyado, Larry, con todas estas actualizaciones en materia del tratado, todavía inclusive años anteriores en donde estaba todavía el tratado en proceso y nos estabas comentando referente cómo iban las negociaciones, cómo iba el tema de los capítulos, cuál se incluía, cuál no se incluía, y que también fue todo un tema. Y pues bueno, pues ahorita ya con el tema del tratado ya firmado, pues entonces todo lo que se ha venido definitivamente, en lo particular, en lo personal, yo creo que es algo que le viene muy bien y que va a funcionar muy bien entre ambos países, definitivamente, pegándose siempre a las reglas correspondientes, y definitivamente fue algo que es ganar, incluyendo en materia laboral, la materia sindical, también, que también es un tema que está incluido dentro de este tratado. Yo creo que esa parte es para poder armonizar muchos de todas esas variables que tienen que armonizarse en el país, y yo creo que eso viene bastante bien a la industria privada y a todos los trabajadores que tenemos formales aquí en nuestro país, ¿no? Nuevamente muchas gracias, Larry. Jorge, ¿algo que quieras aportar? Pues mira, nuevamente es agradecerle primero a Larry, por supuesto, los invitados que estuvieron todos presentes y todos muy activos en sus preguntas. Y sé que le queda un minuto a Larry para irse, pero será un minuto de televisión. Solamente para decirte, Larry, que tú sin duda tienes muy claros cuáles son los jugadores claves en esta relación, lo que está en juego y lo que viene. Y en este ambiente de incertidumbre, la verdad es que nos has generado esa tranquilidad, pero también me quedo con esa inquietud de qué pasa hacia adelante. Así que esperamos verte pronto, Larry. A todos, muchísimas gracias. De verdad, un placer. Siempre convivir, siempre opinar. Nuevamente, un abrazo. Esperamos verte pronto y de verdad, excelente a todos los participantes. Gracias por su puntualidad al inicio y al final y el contenido. Un abrazo para todos. Pues muy agradecido, Jorge, Héctor, Ana. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, con muy buenos amigos de la ARIP y bueno, pues las próximas semanas serán de mucho movimiento en Estados Unidos. Yo encantado de regresar con ustedes a lo mejor unas semanas antes de la elección de Estados Unidos el 3 de noviembre para platicarles cómo va la elección, ¿no? A pocas semanas de la misma, y poderles dar una perspectiva de hacia dónde se estarán comportando los electorados según la lectura en octubre y después de los debates. Entonces, encantado de platicar con ustedes y aunque no lo podemos hacer físicamente como lo hemos hecho anteriormente, bueno, pues por lo pronto a través de Zoom, pero buscando a lo mejor el próximo año, pues que ya lo podamos hacer físicamente. Y pues muy agradecido nuevamente por la oportunidad de conversar con ustedes y saben que cuentan conmigo. Si me quieren seguir en las redes, estoy como L Rubín en Twitter, y obviamente ahí estoy muy metido también. Entonces, y si no, pues Héctor y el equipo de ARIP tienen todos mis datos, mi celular y demás, y yo encantado de poderles contestar alguna duda, o que si tienen algún planteamiento, pues también muy contento y enhorabuena. Está en un sector importantísimo para México, para Estados Unidos y para el mundo. Entonces, pues felicidades, y nuevamente, Héctor, gracias a ti como presidente por esta invitación, y quedo como te reitero a tus órdenes y a las órdenes de tus socios de ARIP. Al contrario, Larry, muchas gracias a ti por todo, muchas gracias por tu ponencia, y seguramente te estaremos dando lata en el futuro, totalmente. Muchas gracias, Larry. Gracias, que les vaya muy bonito. Hasta luego, bonito. Gracias.